Muy buenas seguidores de la Unión Deportiva Almería, bienvenidos de nuevo al canal y hoy señores venimos con un nuevo vídeo, un vídeo que a mí me parece bastante interesante en realidad y es un tema del que ya hablé en el post partido entre la Unión Deportiva Almería y el Club Deportivo Castellón, que es el tema de Robertone, aunque lo traté muy por encima, y en este vídeo vengo a presentaros el caso Robertone, ¿no? Lo que yo quiero conocer como el caso Robertone, y es sobre la ausencia de minutos que está teniendo el antiguo capitán de la Unión Deportiva Almería, ya que Robertone pues a día de hoy ya no es capitán de la Unión Deportiva Almería, lo es Nelson Monte, e incluso cuando ha jugado, pues creo que el otro día en Copa del Rey, no me acuerdo si llegó a ser capitán, no lo fue, pero igualmente se ha quedado como un jugador apartado, un jugador olvidado dentro de la Unión Deportiva Almería, un jugador sobre todo sin minutos, y hoy venimos a hablar sobre si Robertone tiene futuro o sobre si peligra su continuidad dentro de la Unión Deportiva Almería. Dos cosas muy rápidas antes de empezar. Lo primero es, perdonadme si veis que el fondo está muy oscuro. Normalmente suelo grabar, aparte de con el flexo apuntándome a la cara para tener luz, suelo tener la ventana abierta para que ilumine la habitación, pero es que se me rompió justo anoche la cuerda de la persiana, ¿sabes? De esto que tiras y se abre la persiana, se me rompió, entonces se me ha bajado la persiana entera y desgraciadamente pues no tengo esa luz natural de la ventana, entonces pues no puedo grabar con esa luz natural, lo siento. Lo segundo es que en este vídeo sí que es verdad que me interesaría bastante saber vuestra opinión, porque he leído bastantes opiniones diversas en las redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, sobre pues el caso de Luis Robertone, es decir yo, de Lucas Robertone. ¿Qué opináis sobre que siga la Unión Deportiva Almería? Si sería un jugador que para vosotros es una venta asegurada, si vosotros os lo quedaríais, si lo venderíais, qué haríais con Robertone, si aceptaríais la primera oferta que llegase o negociaríais para sacar el mayor rendimiento económico posible. Aquí me gustaría saber bastante vuestra opinión. Primero vamos a hablar del caso Robertone y últimamente daré mi opinión sobre este caso y qué haría yo con el ex capitán de la Unión Deportiva Almería. Bueno, es que Lucas Robertone lleva, pues bueno, una serie de temporadas, tanto la temporada del descenso como la temporada pasada, donde no ha rendido su mejor nivel. En el caso de la temporada del descenso, yo ya dije, porque lo dije también en el postpartido del Almería Eibar, que creo que antes he dicho Almería Castellón, pero bueno, el Almería Eibar, perdón. Yo ya dije que fue una temporada en que en general el equipo entero estuvo mal y yo personalmente, pues por la mejoría que dieron muchos futbolistas la temporada pasada, porque jugadores como Pozo se le criticó muchísimo el año del descenso y la temporada pasada era prácticamente un dios, salía al campo como si fuese el mejor futbolista de la categoría o el mejor futbolista de la Unión Deportiva Almería, y prácticamente era un jugador muy importante la temporada pasada para la Almería. De hecho, cada vez que salía marcaba las diferencias dentro de la Unión Deportiva Almería y para mí fue una pena su marcha. Sí que es verdad que es cedido a Polonia, está cedido, pero que volverá la temporada que viene, pero muy seguramente Pozo, cuando vuelva de la cesión, el club seguramente le busque una venta en el próximo mercado, porque no creo que el Almería, si se queda en segunda puede ser si no ascendemos, pero en caso de que el Almería este año consiga el ascenso, que de momento va encaminado, de momento lo lógico sería que Pozo, para mí es un futbolista que en segunda división tiene nivel de sobra, pero es uno de esos futbolistas que a lo mejor para segunda división tiene ese nivel tan alto y ser de los mejores jugadores en cuanto a su posición de la categoría en segunda división, pero que ya la primera división se le queda un poco grande. Y lo vimos la temporada pasada, hace 2 temporadas, cuando el equipo descendió, que cuando las piezas no funcionan, pues Pozo no te termina de aportar y finalmente pues se suma a esa vorágine de futbolistas que no te terminan de dar la talla en primera división. Me parece que Lucas Robertone fue bastante juzgado en aquella primera división, porque en general todo el equipo jugó mal, pero bueno, al fin de cuentas me parece que era uno de los únicos futbolistas que demostró que eran de la vieja guardia, que al menos demostró seguir teniendo calidad para primera división, porque a pesar de no dar el nivel en esa temporada 23-24, veníamos de una temporada 2022-2023 donde Lucas Robertone fue de los mejores centrocampistas de la Unión Deportiva Almería, era titular prácticamente en cada partido, era el capitán y a fin de cuentas era, pues bueno, el mejor futbolista que podíamos tener dentro de la plantilla, un gran futbolista que luego se perdió en esa temporada del descenso. Aún así, ya la temporada pasada hubiese sido una temporada de reivindicación, pero sufrió una lesión en el hombro que le mantuvo bastante tiempo, unos cuantos meses apartado de los terrenos de juego. Sí que es verdad que luego la segunda mitad de la temporada tuvo sus minutos, pero siempre entrando muchas veces desde la rotación, pocas veces desde la titularidad. De hecho, escasas veces le dio Rubi la oportunidad de ser titular la temporada pasada en esa segunda vuelta, en esa segunda mitad de temporada. Encima le juntó con una segunda mitad donde el equipo volvió a dejar de funcionar, donde él tiraba del carro únicamente Luis Suárez, donde nada acompañaba y donde se veía un Lucas Robertone muy falto de ritmo, lo cual tiene sentido porque al haber estado prácticamente toda la primera mitad de campeonato sin poder disputar partidos debido a la lesión,
pues al final, pues sí, a fin de cuentas se le complicó bastante. De hecho, Robertone ya en ese año del descenso, la temporada 23-24, venía ya de unos últimos meses donde también estaba teniendo bastantes problemas con el tema del hombro y se perdió varios partidos, por lo cual estamos hablando de que ya desde la campaña pasada veíamos a un Robertone bastante falto de ritmo, que le estaba costando acostumbrarse a la nueva dinámica de equipo, que le estaba costando adaptarse de nuevo al juego, de nuevo a coger ese ritmo de competición, y es normal, a fin de cuentas, pues cuando vienes de varias lesiones consecutivas, sobre todo el tema del hombro, a Robertone le ha lastrado bastante estas últimas temporadas, pues es normal que pues, te cueste mucho volver a dar ese juego tan bueno que dio en el Almería desde que llegó en la temporada 2021, si no me equivoco lo que es, hasta pues, esta temporada que es la 25-26. Lucas Robertone llegó desde Vélez Sarsfields, desde Argentina, por 6,5 millones de euros. Y la verdad es que es un fichaje que ha salido, que a pesar de que estas dos últimas temporadas no hayan sido las mejores, es un futbolista que aportó muchísimo en el ascenso, aportó muchísimo en la salvación en primera en la temporada 22-23. Para mí ya es un fichaje que está completamente pagado. Y he leído bastantes comentarios afirmando que Lucas Robertone debería ser el capitán, he leído bastantes comentarios diciendo que Lucas Robertone debería de irse, y sinceramente a mí me parece que la situación de Robertone dentro de la Almería es marginal. Es un futbolista que, quitando que jugase de titular ante el Lorca, que ni siquiera jugó los 90 minutos, es comprensible porque tampoco había jugado, todavía no ha debutado en Liga. Robertone, a pesar de que ha habido partidos en los que no ha sido convocado y otros partidos en los que sí ha sido convocado pero ha estado todo el rato de suplente, caso del último partido contra el Eibar, que fue suplente todo el partido, y de hecho ahora hablaré sobre ese partido en concreto porque hicieron unas declaraciones y una pregunta a la rueda de prensa que la verdad me molestó bastante, pero el caso es que Robertone, pues quitando ese partido de Copa donde ni siquiera jugó los 90 minutos por falta de ritmo, evidentemente, hizo un buen partido ante el Lorca Deportiva. Sí que es verdad que es un rival de menor nivel, pero estamos hablando de un Robertone que viene sin jugar partidos, apenas creo que tuvo minutos durante los amistosos, y bueno, de hecho creo que no tuvo ni minutos porque estaba exiliado del equipo, es verdad, fue parte de ese grupo de exiliados junto con jugadores como Luis Maximiano o Edgar, futbolistas que no tenían ningún peso en el primer equipo, que se contaba con ellos como que se iban a ir de la plantilla. Y a fin de cuentas eso es lo que le ha pasado a Robertone. Era un jugador que a priori se iba a ir a Vélez. Durante el mercado pasado, durante un mes, hubo bastantes rumores, bueno, y incluso se llegó a confirmar que Lucas Robertone lo tenía ya prácticamente hecho para irse a Vélez. Pasa que la Unión Deportiva Almería quería vender a Robertone por un valor más o menos cercano a esos 6,5 millones que le costó el argentino y devolverlo a Vélez. Pasa que Vélez no quería aceptar esa oferta de 6,5 millones, pensaba que el jugador ya se había devaluado con el paso del tiempo y sobre todo por unas dos últimas temporadas bastante irregulares, y quería, pues bueno, comprar de nuevo a su exfutbolista, a una de sus grandes promesas, mucho más baratas de la que lo vendieron. Al fin y al cabo, pues evidentemente cuando viene a hacer dos temporadas tan irregulares, es normal que Vélez dude de comprártelo a ese mismo precio de 6,5 millones que quería venderlo la Unión Deportiva Almería. Al final incluso se llegó a decir que la Almería pedía 8 millones por Robertone, lo cual personalmente yo quiero mucho a Robertone, me parece un gran futbolista, me parece que tiene un gran nivel y en este club para mí lo ha dado todo, pero yo personalmente creo que 8 millones de euros por un jugador que lleva 2 temporadas con lesiones, que le está costando adaptarse, hombre, para mí es un poco excesivo 8 millones de euros, siendo sinceros. Quiero decir, si Vélez te acepta 6 millones, te das con un canto en los dientes perfectamente. Pero bueno, entiendo que la nueva directiva quería hacer caja y Robertone era una de las opciones a salir, y si salía tiene que ser por un precio indicado en esos 6, entre esos 6,5 y 8 millones de euros más o menos que pediría el club. Finalmente Robertone no salió, se vio obligado a quedarse en el primer equipo, empezó a tener que volver a la dinámica del primer equipo, no debutó esta temporada 25-26 hasta el partido de Copa Lorca, y el resto de partidos ha estado entre no ser convocado y ser suplente de todos los centrocampistas del equipo. Incluso André Horta, estando lesionado, tiene más hueco en la plantilla que Robertone, y esto lo podemos comprobar es que en el último partido, cuando sustituyen a Lopi, no voy a meterme en la polémica de Lopi porque yo ya la comenté en el último vídeo y no tengo nada más que comentar, pero personalmente, dentro de esa polémica, cualquier futbolista, dentro de esa sustitución de Lopi teniendo amarilla, cualquier jugador que estuviese dentro de ese banquillo estaba por delante de Robertone para salir titular. Es decir, para que Robertone juegue un partido tiene que ser o un partido intrascendente de Copa contra un equipo inferior, como fue el otro día contra el Lorca Deportiva, con todo el respeto al Lorca Deportiva, o directamente tiene que ser que Lopi tenga amarilla en la segunda parte y Rubi no se la quiera jugar, que Baba esté lesionado, que André Horta esté lesionado, que Sodi que esté lesionado, que Selvi esté, que hasta Selvi, que es un jugador que yo personalmente no me gusta hablar mal en plan de los jugadores, decir, no, son unos inútiles. Selvi dentro de la Almería está rindiendo a un nivel bajísimo y puede tener mucho futuro.
porque Selvi puede tener mucho futuro, pero es un futbolista que está empanado, que los partidos los juega mirando al cielo, que no está, que parece ser que todavía no está, ya no es que digas, bueno, es que acaba de llegar, es que llegó hace ya un año. Que Selvi llegó hace ya un año y aún no se termina de adaptar a la Almería. Y es un jugador que partido en el que sale, partido en el que o no destaca y no hace absolutamente nada, o incluso comete varios fallos que al equipo le pueden costar bastante caro. De hecho, el otro día lo comenté ante el Eibar, que hubo una conducción de Arribas donde el que molesta no es el jugador del Eibar que viene a presionar, es que está Selvi en medio y Arribas no puede seguir la progresión porque si por un lado le está presionando uno del Eibar y Selvi está delante plantado como un pino y no se mueve y no intenta hacer por apoyar a su compañero, y encima recupera la pelota al del Eibar y Selvi tampoco hace por presionar, estando al lado de la jugada, es como que no tiene ganas de jugar, pero esa es la sensación que se da desde la grada y desde la tele. Es la sensación que da Selvi. Incluso Selvi está por delante de Lucas Robertone. Ese es el principal problema. Si jugadores como Selvi, que no están dando un gran nivel, están incluso por delante de Lucas Robertone, te está demostrando la poca importancia que tiene y que es un futbolista exiliado, que no lo han conseguido vender en invierno, pero si este verano llega una oferta buena por Robertone, no se lo van a pensar, van a venderlo, porque antes de dejarlo gratis, que termine contrato y se vaya, o tengan que romper contrato porque Robertone aquí no quiera seguir, pues el equipo prefiere coger, lo vendemos, 4 o 5 millones de euros o 6 millones, o venderlo a Arabia Saudí, que tenga el jeque árabe, el empresario, porque no es un jeque, al fin y al cabo, jeque podía ser Turki al-Sheikh, porque era ministro de Arabia Saudí. Este tío es un empresario multimillonario, a fin de cuentas, pero bueno, vamos a decir jeque árabe para que todos lo tengamos claro, ¿no? Jeque árabe, porque el tío, Mohamed Al-Quereyi, puede coger, comunicarse con algún equipo que tenga en Arabia Saudí, como ha sido el caso de Lázaro Vinicius y de Luis Maximiano, porque si no, no te crees ni tú, ni me lo creo yo, que jugadores como Luis Maximiano se hayan ido por 8 millones de euros a otro equipo, simplemente pues que han metido pasta, pues porque tendrá contactos, ha llamado a Arabia Saudí y se han llevado a un par de futbolistas de aquí, y puede pasar lo mismo. Creo que a Robertone diga, pues mira, me voy a Arabia Saudí, cobro un pastizal, porque allí van a cobrar un pastizal en la Almería, se lleva una serie de ganancias y ya está. Y encima, como Mohamed Al-Quereyi tiene contactos con clubes de Arabia Saudí porque quiere hacer esa especie de multipropiedad con equipos de fuera de Europa, que es el caso de Arabia Saudí, que quiere comprar a otro club dentro de Arabia Saudí, como ya se comentó hace unos meses, aquí no lo comentamos, pero creo que salió bastante la noticia de que el presidente de la Almería tenía ciertos contactos con el Al-Nasser, además quiere comprar o tenía intenciones de comprar un par de clubes dentro de Arabia Saudí y formar una especie de multipropiedad, o al menos se rumoreaba multipropiedad, pero que bueno, serían 2 clubes aparte y 2 proyectos aparte, uno en Arabia Saudí, es decir, en Asia, y otro en Europa, que sería la Unión Deportiva Almería. Pero esto no es lo que viene al cuento. Esto no es lo que viene al caso, esto sería pues parte de todo lo que es Robertone, pues seguramente pues este invierno, si al final Rubi dice pues que no va a contar con él, pues lo van a seguramente a vender a Arabia Saudí, por mucho que el Rubi salga en rueda de prensa a decir, no, Robertone es un jugador muy importante para nosotros, ya, pero no juega. Tan importante no es para la plantilla si no juega. Es un jugador que le estás pagando contrato y lo tienes en el banquillo y no está siendo importante. ¿Puede serlo? Sí. ¿Lo va a ser? No. ¿Por qué? Porque Rubi no le da minutos. Yo no sé si son órdenes suyas, si son órdenes desde la directiva, yo no lo sé. Pero Rubi no le está dando ni un solo minuto a Robertone. Y Rubi conoce a Robertone, porque los 2 años más importantes de la historia de este club, desde la llegada de Arabia Saudí a la Unión Deportiva Almería, o por lo menos desde personas importantes con dinero de Arabia Saudí, de que la Almería se convirtió en una entidad económica importante, esas 2 grandes temporadas de ascenso en la 21-22, que fuimos campeones de segunda división, y la salvación en la 22-23, mítica, empatando en un penalti en los últimos minutos contra el Español, en una salvación a más de 40 puntos, que ya tiene huevos salvarte con más de 40 puntos, porque es una temporada complicadísima, por mucho que mucha gente diga, no, fue de rebote, un penalti en los últimos minutos, más de 40 puntos, complicadísimo. Y lo hemos visto esta temporada, que ha descendido el Leganés con 40 puntos, esta última temporada. Y esas 2 temporadas mágicas, pues Robertone ha sido parte fundamental. Rubi conoce a Robertone. Rubi lo conoce de sobra, sabe cómo juega y sabe cómo encajarlo dentro del equipo. Si no tiene minutos, por algo es. Por algo extradeportivo. No porque sea importante, es por algo extradeportivo, no porque no valga para el club. Tiene que ser por algo extradeportivo, o a lo mejor si es deportivo, y es que simplemente Robertone pues no se termina de encontrar o no está consiguiendo volver a encontrar su nivel dentro de la Unión Deportiva Almería. En ese caso que salga Rubi y lo diga, que sea sincero, porque eso es lo que nos está faltando, sinceridad, porque vemos mucho ocultismo disfrazado de amabilidad dentro de las ruedas de prensa, porque a mí todas las ruedas de prensa de Rubi me parecen iguales, son unas calcomanías unas de otras.
Me parece que Rubi es un buen entrenador, sí, pero las ruedas de prensa son calcomanías. Rubi cada vez que sale a la rueda de prensa es que yo me las pongo para decir a ver qué dice de los lesionados, porque fuera de los lesionados no dice nada nuevo. Dice siempre lo mismo. Puedes no escucharte una rueda de prensa de Rubi en tu vida, escucharte la última y es la misma. La vuelves a escuchar las anteriores y dice prácticamente lo mismo, no cambia. Es un discurso muy bonito, es un discurso muy el vestuario son todos amigos, pero yo creo que las verdades no salen al 100% a la luz, es normal, no te va a contar todo lo que pasa dentro de ese vestuario, eso es más que evidente. Pero molaría un poquito más, o sería bastante interesante para la afición, un poquito más de transparencia, porque el caso de Robertone hay mucho silencio. Sí, Robertone está muy contento, forma parte de la plantilla, pero no juega partidos. Se ha jugado con tal Lorca. O sea, tú de verdad me estás diciendo que un centrocampista que ha llegado a ser capitán clave dentro de esta Unión Deportiva Almería ahora está contento con jugar un partido de Copa del Rey ante el Lorca y el resto de la temporada estar chupando banquillo. ¿Eso es estar contento? Para un futbolista, lo dudo, ¿eh? Dudo que para un futbolista estar contento sea estar cobrando por no hacer nada. Para un futbolista, dudo, ¿eh? O sea, para mí sí. Tú ahora mismo me pagas 3.000 euros al mes por estar sentado en mi silla jugándome al FIFA o al Minecraft. Digo, claro, así yo también. Así yo también vivo feliz, pero yo no un futbolista que quiere jugar, que quiere tener ese reconocimiento, esos méritos deportivos. Y Robertone, pues evidentemente querrá jugar. Y si no es aquí, será en otro club. Arabia Saudí, volver a Argentina, lo que sea. Esto es algo que a mí me está terminando es algo que no me termina de encajar, ¿sabes? Que diga, no, todo está muy bien, pero no va todo tan bien porque Robertone no está jugando. Mi opinión, que Robertone, pues yo creo que ya no tiene cabida en el club. Para mí sería un jugador interesante de mantener porque tiene cualidades para formar parte de este equipo y lo ha demostrado, porque Robertone lo ha demostrado en los últimos años que ha tenido la oportunidad de jugar con asiduidad y sin molestias debido a las lesiones, como fue las dos últimas campañas. A mí personalmente creo que Robertone tiene nivel para el club. Ahora bien, es un jugador que está apartado, es un jugador que no tiene el club ningún intento de integridad ni ningún intento de mostrar alguna forma de meterlo dentro del primer equipo. Yo creo que es un jugador que lo tienen en el banquillo simplemente pues para que termine de aceptar su marcha, que a lo mejor no ha terminado de querer aceptar durante este mercado de verano y ya en invierno decir, pues bueno, pues ya que te estás viendo que no vas a jugar apenas ni un minuto, quitando los partidos de Copa, nada más que para dar rotación y porque André Horta estaba lesionado, porque yo tengo claro que si André Horta no está lesionado con molestias, el partido de Lorca lo juega André Horta y Robertone no tiene ni un solo minuto ante el Lorca. Personalmente creo que quitando casos tan especiales como el del Lorca Deportiva, Robertone ya sabe que no va a tener apenas oportunidades en este equipo y que tiene incluso a los lesionados por delante suya. Que incluso los jugadores lesionados con molestias que tampoco están teniendo minutos porque no te están terminando de adaptar al equipo, son jugadores que tienen más prioridad por delante de Robertone en la plantilla. Para mí personalmente es una situación que sí, que se está gestionando de cara al público muy bien, porque nadie está poniendo pegas sobre Robertone ni sobre ningún futbolista dentro de la plantilla, exceptuando el último episodio con Lopi, que eso es algo que se ha criticado bastante y con razón, evidentemente. Pero lo de Lopi para mí espero y creo que es algo pasajero, que el club le hará entender que no es la forma de comportarse, pero en el caso de Robertone me parece que aunque todo se esté viendo muy bonito de puertas para afuera, es algo que se está llevando bastante mal, porque me parece un jugador que ha sido muy importante para el club. No digo que sea para hacer una estatua, ¿vale? No estamos hablando de jugadores míticos, no estamos hablando de que sea Santiago AK7 dentro de la Unión Deportiva Almería, ¿no? No estamos hablando de José Ortiz, tampoco. Pero sí que es verdad que estamos hablando de un centrocampista que ha formado parte de una Almería muy histórico, de una Almería bastante importante, un jugador perteneciente a la única Unión Deportiva Almería campeona de segunda división, campeona de un título en general. Y a mí me parece, sinceramente, quitando a la agrupación deportiva Almería, que ganó la liga también de segunda en 1979, pero era un equipo distinto a este. Entonces, me parece que es un jugador que ha hecho méritos para por lo menos merecer ser, aunque sea suplente de rotación dentro de este equipo. Y para mí, personalmente, viendo el nivel de centrocampistas como Selvi, que Robertone no esté teniendo la oportunidad, me parece que es algo lamentable, porque por los partidos que hemos tenido, Robertone ha podido ser perfectamente titular o menos formar parte de la rotación en alguno de estos últimos partidos, teniendo en cuenta las molestias de Baba, teniendo en cuenta la lesión de André Horta, que se me ha ido el nombre, el bajo nivel de Selvi, te deja a Lopi y a Shodik como los dos centrocampistas titulares, porque no los puedes quitar de ser titulares, porque están siendo los mejores titulares, están siendo la mejor dupla de centrocampistas de la Almería, ahora mismo. Pero Robertone perfectamente podía ocupar ese papel de rotación, sinceramente.
Yo personalmente creo que Robertone le queda poco dentro de la Unión Deportiva Almería, es una pena, creo que puede haber dado por lo menos nivel para esta temporada y luego ya en el mercado de verano de la siguiente temporada, ya sea en segunda o en primera, ya te pienses qué hacer con Lucas Robertone, pero me da pena, sinceramente, porque es un jugador que tiene nivel para demostrarlo dentro del equipo y que con él, el centro del campo de la Almería, que de por sí es uno de los mejores centros del campo de la segunda división, para mí podría crecer incluso más. Y aquí me gustaría saber, la verdad, perdón, que me confundo al hablar. Aquí me gustaría saber bastante vuestra opinión sobre este tema porque me parece un caso bastante interesante y bastante importante de hablar dentro de lo que es la Unión Deportiva Almería, sobre todo porque es un tema de actualidad. No es un tema como me gustaría traer un vídeo en un futuro sobre los mejores canteranos de la historia de la Unión Deportiva Almería, pero es un tema de actualidad y bastante importante porque estamos hablando de un problema que ya no solo puede afectar al equipo a nivel deportivo, sino a nivel moral, porque un jugador, muchas veces cuando un jugador no tiene minutos, un jugador importante y de peso en la plantilla como ha sido o es Lucas Robertone, que no esté teniendo minutos, puede afectar la moral del equipo, que se creen bandos, y esto puede ser un problema ya lo vimos la temporada pasada y esto puede ser un problema de cara a esta misma temporada. Esperemos que Rubi sepa manejarlo de la mejor manera, porque también es verdad que días como el otro día en la rueda de prensa, que le pregunta un periodista, ¿se ha visto que Robertone ha intercedido para calmarte la pelea, la disputa que ha habido en esa discusión con Lopi? Y Rubi diga, bueno, es que es un capitán sin brazalete. Digo, ya, bueno, pues si es un capitán sin brazalete, yo creo que si es tan importante dentro del vestuario sin jugar, yo creo que si juega sería incluso más importante personalmente. Por eso digo que a veces las ruedas de prensa de Rubio me parecen un tanto incoherentes, me parecen un tanto ilógicas y siempre es un poco como una rueda de prensa como muy amistosa, muy amigable, muy bonita, que siempre te deja tranquilo, al aficionado medio le va a dejar muy tranquilo porque parece que todo está muy bien, pero se están ocultando cosas, porque si es un jugador sin brazalete, es un capitán sin brazalete dentro del vestuario, también puede serlo dentro del campo. Yo personalmente lo creo así y creo que tiene nivel deportivo para poder jugar partidos. Entonces ya me diréis vosotros cuál es vuestra opinión de este tema de Robertone. Si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros, comentad vuestra opinión aquí debajo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima.